Gracias a Energear por esta oportunidad de hablar de un tema tan candente como la subasta, que cada día hay más tipos de subasta, cada día hay que estudiar más. Me voy a presentar muy rápidamente. Trabajo en Ayere, que es una firma de advisory financiero en el mundo de las energías, y también ostento el cargo de vicepresidente en ASEALEN, en la Asociación Española de Almacenamiento, con bastante experiencia pues, en el mundo de las subastas. Pero voy a dar paso al resto de mis compañeros. Aquí a mi izquierda, Fernando Micó, que sustituye a Emilio Martínez, director de Basque Corporation. Emilio ha mandado al mejor de su equipo, que lo tenemos aquí presente. Fernando es director de desarrollo de negocio. Anteriormente trabajó en Excelio y en Isofotón, en Europa y en varios países: Chile, Perú, Colombia, Brasil. A Juancho Blanco lo tenemos aquí, director de desarrollo de negocio de Folk Energy. Anteriormente también trabajó en muchas empresas: Gamesa, Enel, Fenosa, Naturgy, tanto en España como en Latinoamérica, y especializado sobre todo en dos tecnologías: eólica y fotovoltaica. Al lado de Juancho tenemos a Gregorio. Gregorio actualmente es director de la oficina del CEO en Capital Energy, pero comenzó su trayectoria profesional durante 2-3 años en el Consejo de Comisión Nacional de Energía. Después estuvo en los años durante otros 2 años más en la oficina económica del presidente del Gobierno de España. También ha participado durante muchos años desde el área de consultoría en el sector de energía de KPMG, dando asesoría en varias áreas, siempre relacionada con el sector de la energía, a varios clientes. Y por último, Ignacio de Oñate al fondo. Es Managing Director en España de IBFOX, un desarrollador alemán con mucha trayectoria y constructor de parques fotovoltaicos. Trabajó previamente en Cobra, en Hispasat, en Endesa, vivió 14 años en Latinoamérica y tiene experiencia, también mucha experiencia en infraestructuras relacionadas con la energía. Muchas gracias a los 4 por venir. Hoy nos toca hablar de subastas, entonces a mí me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros qué experiencia habéis tenido recientemente con las subastas en España concretamente. Yo creo que eso es una buena forma de introducir este panel. Fernando, si quieres empezar. Sí, pues muchas gracias, Vicente, y gracias a la organización por invitar a Basque Corporation a estar en este evento, que sin duda está siendo todo un éxito. Mira, sobre nuestra experiencia, déjame un minuto para ponernos en contexto, explicaros que Basque Corporation pertenece a Global Dominion Access, que es una plataforma multitecnológica, una multinacional española, sobre todo enfocada a dar servicios al sector industrial, y nosotros somos el brazo inversor de Dominion en proyectos de energías renovables. Estamos integrados verticalmente y abarcamos desde la fase de desarrollo de proyectos, la construcción, la operación y la explotación de los parques, manteniéndolos activos en propiedad y en balance de Dominion. Principalmente estamos enfocados en proyectos de fotovoltaica, pero tocamos también y tenemos activos de biomasa y de eólica, generando en geografías distintas a las de España, porque hemos estado muy enfocados en Latinoamérica, pero siendo una empresa española, pues sí que se tomó la decisión de que teníamos que tener inversión en España, y por eso se tomó la decisión de participar en la pasada subasta del mes de enero. Nuestra experiencia en la subasta, a ver, como cualquier subasta, las subastas cada día son más complicadas. Hay que hacer se hizo un análisis tanto con recursos internos como con recursos externos pues por supuesto de los pliegos, pero aparte se tuvo que hacer una labor muy fuerte de análisis de precios de mercado en España, sobre todo por ese coeficiente de exposición a merchant que tiene esta subasta. Y luego hicimos un acercamiento muy fuerte también con el sector bancario, porque nosotros somos empresa que tenemos que recurrir a banco para luego financiar los
los proyectos, con lo cual uno de los drivers más importantes es saber qué apetito tenían las entidades bancarias para tener una correcta estrategia de fijación de precios, ¿no? Y, como os digo, participamos con mucha ilusión por poner una primera piedra en España en un proyecto, y fuimos con una oferta conservadora en volumen y nos adjudicamos un bloque de 45 megavatios soportado por el pipeline, que es otro de los puntos de análisis importante que hicimos también. O sea, la subasta tiene un control de hitos intermedios, que ese análisis con nuestro pipeline lo hicimos también muy pormenorizado. Vale, esa ha sido nuestra experiencia en esta subasta. Muy bien, gracias, Fernando. Juancho. Bueno, pues nosotros desde FAL Renewables, bueno, es una empresa que tiene más de 100 años. Lo que pasa es que nos hemos metido en el mundo de las renovables desde hace prácticamente 2 décadas. Estamos también en muchos mercados diferentes, fundamentalmente centrados en la eólica y en la fotovoltaica. Y ahora nuestra política de expansión que tenemos, que es hacer proyectos lógicamente con cabeza, surgió esta oportunidad de las subastas. Hicimos un poco algo parecido a que era un Fernando en su compañía, digamos. No fuimos demasiado agresivos, la verdad es que ha sido una experiencia muy satisfactoria, ganamos un buen volumen de megavatios a un precio por encima de la media, fuimos solo con fotovoltaica, y lo principal de todo esto es que nos presentamos a una subasta que efectivamente cada vez son más complejas y todo, digamos, con recursos internos. Es decir, conseguimos diseñar la estrategia, hacer los estudios basándonos en nuestra propia cartera, ver la diversificación que teníamos, y la verdad es que el resultado ha sido muy satisfactorio. Yo creo que como todos los que estamos aquí, prácticamente todas las empresas. Y bueno, ha sido este el primer paso y todavía quedan muchos. Tendremos que ver, que es lo que vamos a comentar hoy un poco aquí, como vemos la subasta, así que vemos un poco de futuro. Y a priori la verdad es que las sensaciones son bastante buenas. Dentro de la complejidad, bastante buenas. Muy bien. Efectivamente quedan muchas convocatorias, hopefully. Gregorio, mucha experiencia en subastas, sobre todo en eólica, ¿verdad? Por vuestro lado. Sí, por nuestra parte, bueno, en primer lugar agradecer a Energyer la organización del evento y la invitación a Capital Energy a participar en este panel. Capital Energy ha desarrollado a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, una cartera de proyectos muy concentrada en eólica, muy grande. Y bueno, entendemos que para la estrategia de la compañía de diversificación, sabíamos que la subasta era una componente más, un producto más a lo que ofrece el mercado o los PPAs. Y también planificamos una estrategia, como dijo Juancho, o sea, nosotros también la hicimos interna, pero bueno, participa todos los departamentos de la compañía, desde el área financiera, en la parte de desarrollo, promoción y construcción, que tienen un poco todos los parámetros de CAPEX, OPEX, y también en el área de modelado, porque al final la subasta realmente cubre una parte de la vida útil de los activos, pero después hay una cola. Y el área de estrategia y de regulación también es clave para entender un poco las reglas, el diseño y un poco cuál puede ser la ventaja competitiva a la hora de pujar. Y quedamos muy satisfactorios con el resultado. Nos adjudicamos toda la potencia ofertada, que eran 622 megavatios de eólica, o sea, el 20% de toda la subasta. Y bueno, ahora habrá que seguir participando en las siguientes subastas, seguir negociando PPAs y desarrollar estos proyectos, ¿no? Muy bien. Ignacio, ¿cómo es tu experiencia con las subastas en España o a nivel mundial? Todo nos vale aquí. Buenos días, muchas gracias. Lo primero, como manda el protocolo, agradecer a la organización por habernos tenido en cuenta. Nosotros somos una pequeña, ya no tan pequeña, empresa familiar alemana. Y yo, como responsable de España y Portugal, más allá de otras experiencias en el pasado, tenemos la experiencia de los últimos 3 años. Hemos participado en 2 subastas en Portugal y una subasta en España, ¿no? Y con desigual fortuna. O sea, que aquí hay que estar cuando sale bien y también cuando sale mal, ¿no?
Yo, fíjate, de la experiencia de estas subastas, con lo que me quedo es con que cada una es distinta. Lo único que llevan todas es ese componente de tensión, de preparación, de incertidumbre, ¿no? De si llegaré, no llegaré, me pasaré o no me pasaré, que a veces es peor llegar y pasarse que no llegar. Pero cada subasta la hemos preparado de forma totalmente diferente porque cada subasta es un mundo. En Portugal te dan el acceso, además del precio por tu energía, y aquí ha sido solamente energía, ¿no? Y probablemente pues, será capacidad el día de mañana. Entonces, bueno, pues una experiencia mixta. En la última subasta nos ha ido muy bien, ganamos todo lo que fuimos. Y yo creo que ahí el driver principal, más allá del precio, estrategias, que también era un poco los proyectos que podías tener para ir a la subasta. Y bueno, nosotros decidimos ir con una parte de nuestro portfolio y la verdad es que muy contentos. Muy bien, muy bien. Pues efectivamente, mucha experiencia aquí en la mesa. Yo por mi lado también he participado, he tenido el honor de acompañar a varios clientes en las subastas de 2017, la de Portugal, la del mes de enero, más de 1 giga de capacidad ganada, adjudicada entre todos ellos. Así que, pero es verdad, todo muy diferente, unas muy diferentes que otras. Fernando, ¿qué opinas tú, por ejemplo, del concepto de neutralidad tecnológica en la subasta, de que haya cupos, de que no haya cupos? ¿Tú crees que mejorarías ahí? ¿Harías algo diferente en ese sentido? Sí, vamos a ver. Mira, yo antes de contestar a esa pregunta a lo mejor debíamos de reflexionar en alguna cosa de cómo está enfocada ahora mismo la subasta, o por lo menos la pasada, de cuáles son los objetivos de las subastas y lo que quiere el Ministerio. Sobre todo, ver algún punto ver si la estrategia que tiene de estas subastas es conseguir el mejor precio y bajar el precio de la energía en España. Por otro lado, pensar en si estas subastas, al ritmo que llevan de incorporación de tecnologías, van a conseguir al final que tengamos una matriz equilibrada en España, y por otro lado, si tienen que servir, que antes se hablaba en algún panel anterior desde UNEF, si tienen que servir como el primer paso para que España se convierta en un punto de referencia de desarrollo tecnológico y que sirva de base para un desarrollo tecnológico de otras tecnologías, etcétera, etcétera. Yendo un poco más a la pregunta concreto, la CNMC en su informe de conclusiones de la subasta ha sido muy claro en un punto. O sea, ha dicho que ha plasmado en una de sus conclusiones que no hace falta ya, bajo su punto de vista, neutralidad o cupos distinguibles entre fotovoltaica y eólica, un poco provocado por la homogeneidad de precios que ha habido en la subasta de enero, ¿no? Entonces, si juntamos todo eso y aparte vemos que los grandes adjudicatarios, las tecnologías adjudicatarias, las grandes adjudicatarias han sido la solar y la fotovoltaica, incluso el bloque que podía concurrir competitivamente todas las tecnologías, mi punto de vista es decir, oye, la concentración de tecnologías nunca es buena, porque al final pues bueno, no puede vivir una matriz y se tiene solamente de fotovoltaica y eólica. Hay que dar entrada a otras tecnologías, seguro. Hay que valorar si la no entrada de otras tecnologías, ya os digo, cómo va a hacer que se equilibre la matriz en España. Por otro lado, a mí me gustaría también resaltar que hay que ver qué incidencia va a tener también estos precios de subasta y precios muy agresivos en cierre de proyectos de con otro tipo de modelos de negocio, como son PPA o Merchant, porque las comparaciones de precios siempre existen en el mercado. Y, por supuesto, nosotros pensamos que abrir los cupos a nuevas tecnologías es una cosa que se debería hacer, está abierto en la regulación, pero lo mismo había que avanzar en dar acceso a
almacenamiento, o que es una de las cosas que está en boca de todo el mundo, o a promocionar más la biomasa o la termoeléctrica, etcétera, etcétera. Bueno. Y además en otros países también se ven. Sí. No es el único geografía que vemos esto de los cupos, ¿no? Sí. También es verdad que una vez que eres adjudicatario de capacidad en una subasta, no está exento de riesgos. Es decir, sí, esto es algo que luego hay que construir el proyecto y ponerlo a funcionar. Juancho, ¿nos haces un mini análisis de riesgo de la última subasta? Porque me he encontrado personas diciendo que no querían participar en la subasta porque había ciertos riesgos que no podían asumir, ¿no? Por ejemplo, pues los de llevar los plazos de desarrollo y conexión, ¿no? Si ves un poco lo que ha ocurrido en esta subasta, lo que son todos los players, los que han ganado, en su mayoría, digo en su mayoría no por menospreciar a nadie, sino los que conocemos en profundidad, o por lo menos desde mi punto de vista, son empresas con un track record muy sólido. Entonces, entendemos que se han presentado a esta subasta también con un respaldo bastante potente de atrás. Esto es muy importante porque al fin y al cabo todos los riesgos se fundamentan en eso, en qué tienes detrás, qué es lo que estás poniendo. Es decir, estas subastas, el objetivo, bueno, lo comentaba Fernando, lógicamente hay que ver si es reducción de precio, fomentar la matriz energética, pues el tema de los cupos, y estoy de acuerdo con él en el sentido porque se hila una cosa con la otra, en que es bueno mantenerlos a priori, porque es que si no, te das cuenta que todo se va a concentrar en una tecnología y no vas a tener una diversificación de la matriz energética. Entonces, lo que más importa es aquello que se subasta, tener esa energía en el mercado que te ayude, lógicamente, a bajar los precios. Entonces, ¿qué se necesitan? Se necesitan proyectos o muy maduros o con un grado suficiente de avance. Entonces, sí que hubo muchas propuestas. Por ejemplo, hay una de la UNED que decían, en el proceso de precalificación, para participar en la subasta, pues, por ejemplo, proponía, oye, que solo se puedan presentar proyectos que tengan, por ejemplo, la declaración de impacto ambiental, si ya tienes un grado de maduración muy avanzado. Al final, ¿qué hizo el Ministerio? Dijo, bueno, pues optó por hacer, digamos, una estructura que ya tenía intrínseco esa demanda de maduración de los proyectos, que es poner los plazos que puso. Y con estos plazos, fundamentalmente, hay dos riesgos. Uno es la ejecución de avales, que es muy importante, pero sobre todo la pérdida de los derechos. Luego, lógicamente, también está el que no cumplas con el volumen comprometido y en 12 años no hayas podido llegar. Pero bueno, se supone que cuando te has presentado has valorado correctamente tus proyectos y sabes que ese riesgo lo minimizas. Entonces, ¿qué ocurre con estos dos primeros proyectos, con estos dos riesgos? El primero de ellos, la ejecución de avales, es un riesgo económico, pero puede ser, bueno, los dos son económicos, pero este primero puede ser limitado. O sea, me explico. Tienes una serie de deadlines. El primero, o sea, el punto de partida todavía no ha empezado, que no deja de ser realizar la subasta y con la adjudicación no acaba todo. Esa es la primera fase. Ahora hay que llevarla a cabo y vienen los riesgos. El primero es cuando se publique toda la potencia de los diferentes tramos, de las diferentes sociedades que han apostado por ello y que han resultado ganadores en el registro, digamos, en estado de preasignación. A partir de ese momento, cuando salga publicado, tienes el primer hito, es 6 meses para identificar la instalación. Una vez hecho, ahí te liberan de los 60.000 euros que tienes por megavatio, ahí te liberan 12.000. Entonces, ese riesgo prácticamente ni lo contemplamos. Eso es obvio, eso entendemos que todo el mundo va a poder identificarlo. ¿Qué te estás jugando? Los otros 48.000 euros. Sí que es verdad que a los siguientes 6 meses tienes que haber conseguido la autorización administrativa de construcción. Ahí vemos un riesgo potente, que luego aquí se abre, digamos, otra partida que es para discutir en otro foro, porque puede llevar mucho tiempo, que es hasta qué punto se puede defender que no te ejecute el aval la administración si tú no has llegado a obtener la autorización administrativa de construcción por riesgos no imputables al desarrollador, porque no deja de depender en gran medida de la administración, ya sea autonómica o ya sea central, pero depende de ello. Si tú has hecho tus mejores esfuerzos y no has llegado, ¿de quién es la culpa? Entonces, eso es un tema que también hay que valorar, pero sobre todo, aun suponiendo que no llegas a la autorización administrativa de construcción, has puesto 18.000 euros por megavatio en riesgo. Y luego tienes la fecha de disposición de la instalación,
cuando lo tienes que poner en funcionamiento. Que en esta primera subasta en fotovoltaica era a finales de febrero, el 28 de febrero, y en el caso de la eólica, pues un año más. Llegas ahí y supongamos que tampoco has conseguido poner a disposición, que esté generando esa instalación. Bueno, pues sí que es verdad que aquí hay dos medidas que puso el Ministerio que yo creo que ayudan a mitigar los riesgos, que es, por uno, la fecha de expulsión. Tienes 4 meses adicionales para ponerla en marcha. Tienes 4 meses para no perder tus derechos. Es importante, con eso puedes jugar. Si estás construyendo y no llegas, siempre puedes acelerar la construcción. Siempre puedes ponerlo en marcha. Esos últimos 30.000 euros que tienes por megavatio, que te pueden ejecutar, depende en ese interín que tienes de 4 meses cuándo lo pongas y te ejecutarán la parte proporcional. Es decir, en el peor de los casos, y para mantener los derechos de subasta, ¿qué te pueden ejecutar? 48.000 euros megavatio se puede considerar como un mayor CAPEX. A ver, a nadie le hace gracia, lógicamente, pero ahora ponlo en sintonía con, en tema porcentual, ¿qué supone eso con respecto a la inversión total? Que puede ser menos de un 10% en la fotovoltaica y mucho menos todavía porque se diluye en la eólica. ¿Puedes asumir ese riesgo? Es asumible, depende de los proyectos que tengas. Eso por un lado. Y luego tienes, digamos, otro factor que ha tenido en cuenta el Ministerio, que es el hecho de cuando tú identificas tu instalación. Ahora mismo lo que tienes es una potencia y una vez publicado, en 6 meses tienes que decir a qué instalación vas. Entonces, una cosa es ver los proyectos o el respaldo que has tenido para ir y el porcentaje de este respaldo, porque no es lo mismo tener un proyecto de 50 megavatios e ir con los 50 megavatios a la subasta o tener un proyecto de 100 megavatios que te dé respaldo e ir con un tramo de 20. Puedes jugar, o con varios tramos de 20, puedes jugar. Entonces, si tienes una cartera sólida detrás, minimizas mucho los riesgos. Si llegas a esto de identificar la instalación y has visto que los proyectos con los que contabas no van a llegar, puedes jugar y pones otro proyecto diferente, aunque pertenezca a otra sociedad. ¿Por qué? Porque el Ministerio te permite, y en las bases te permiten, cambiar la titularidad de ese proyecto. Es decir, yo no inscribo, libero los 12.000 euros. Y luego resulta que el proyecto con el que yo había contado no es ese, es otro. Digo, pues me permite, digamos, balancear mi propia cartera y minimizo riesgos. Es más, si ni siquiera así ves que puedes llegar a autorización administrativa de construcción con alguno de tus proyectos, tienes incluso la posibilidad de ir al mercado y comprar otro proyecto, adjudicar los derechos de subasta y luego le cambias la titularidad. Entonces, digamos que son unos factores que sí que ha puesto el Ministerio para minimizar un poco los riesgos. Intentan garantizar ese suministro de energía subastada con proyectos maduros y digamos que a las empresas nos da la posibilidad de poder cumplir con esos objetivos. Digamos que en eso yo creo que va un poco de la mano. Y una pregunta, Juancho. Imagínate que estoy en un nodo donde me tengo que poner de acuerdo con otros promotores para una evacuación común y no me pongo de acuerdo. Y eso pone en riesgo ejecuciones de avales de subasta. ¿Cómo le explicamos esto al Ministerio para que no nos lo ejecuten? Pues es otro melón que hay que abrir porque tampoco está claro. Luego sí que hay que ver también qué contempla y qué no contempla la autorización administrativa de construcción. Sí que es verdad que ahora, antes en tiempos, podías tramitar lo que es la infraestructura eléctrica de evacuación por un lado y el propio proyecto por otro. Ahora no, ahora hay que hacerlo conjuntamente. Eso sí, no es lo mismo, volvemos a lo mismo, que sea por una causa imputable al desarrollador diciendo, oiga, yo he hecho mis mejores esfuerzos, mi proyecto y mis infraestructuras privativas sí tienen la autorización administrativa de construcción, pero es que no voy a llegar a tiempo porque en las comunes no hemos llegado a un acuerdo. Bueno, la verdad es que eso perjudica a todos. Yo creo que al final se pondrán de acuerdo, porque esto no es, oye, me perjudicas a mí, pero si lo haces conmigo te lo estás haciendo a ti. También. Porque si no llegamos no lo pierdo yo, lo perdemos todos. Claro, cierto. Sí, pero, perdona. Ignacio te ha ganado la partida ahí. A ver. Yo la verdad es que, con respecto a la pregunta que has hecho, en el fondo tienes que ver cuál es el riesgo real y lo que ha explicado Juancho antes nos da muchas pistas de lo que puede pasar. Yo creo que si te pasa eso vas a tener un bonito problema. Entre otras cosas porque como tienes tantos mecanismos para poder elegir un proyecto u otro, pues no sería extraño que te dijeran búsquese usted otro proyecto, ¿no? Pero luego quizá sí que creo que es un riesgo relativamente mitigable porque al final el incentivo de todos los desarrolladores es el mismo, tenemos que llegar. Y salvo que tú hayas querido ir mucho
o sea, muy por delante del resto de los proyectos que hay en tu nudo, más o menos al final vamos encauzando todos hacia las mismas fechas, ¿no? Y al final aquellos que quieren tirar más pueden tirar un poco más, pueden desarrollar un poco más, pueden liderar la fase común, el resto se queda muy tranquilamente esperando a que termines de hacer eso. O sea, yo creo que es un riesgo relativamente limitado, pero si se diera efectivamente, yo creo que hay muchos argumentos para que puedas tener una buena discusión. Fernando, ¿qué opinas? No, lo mismo que Ignacio. O sea, que te quiero decir que las evacuaciones comunes en un proyecto de subasta, desde luego, son un riesgo que nosotros particularmente evaluamos porque tienes que montarte en los mismos tiempos que tus compañeros de evacuación, con lo cual, un poco en el mismo sentido que Ignacio, ¿no? que es una evaluación de riesgos que tiene que hacer la compañía y, bajo nuestro punto de vista, preferible, desde luego, ir a una subasta respaldada con un proyecto que tengas la evacuación más o menos tú solo, ¿sabes? Porque son evacuaciones complicadas, con mesas de evacuación complicadas, etcétera, etcétera. O sea, un poco en línea con lo que ha dicho Ignacio. Muy bien. Gregorio, vamos a cambiar de tercio. Vámonos al tema de precios de subasta, ¿vale? Por un lado sabemos que estas subastas de enero eran tanto para eólico como para fotovoltaico, eran instrumentos de Pay as Produce. También sabemos que en el mercado de PPAs privados está ofertando mecanismos de base load, de carga base. También algún Pay as Produce para fotovoltaico, aunque cada día son más escasos. Son difíciles de comparar, pero volviendo a la subasta, sabemos que el precio medio del fotovoltaico estuvo en torno a los 24 euros, la del eólico en torno a los 25. ¿Qué crees que va a pasar al mercado privado de PPAs en España relacionado con estas subastas y con las futuras? Bien, bueno, nosotros entendemos que tanto los PPAs como las subastas son productos distintos, necesarios y complementarios para poder desarrollar el potencial que tiene España en renovables y poder alcanzar los objetivos ambiciosos que hay de descarbonización a 2030. Y creemos que van a coexistir, o sea, compiten, pero no compiten completamente. Yo creo que, como decía, que son complementarios porque tienen características distintas, o sea, no son equivalentes. Por ejemplo, los PPAs es una negociación privada entre dos partes, ¿no? El generador y el comprador o off-taker, que puede ser una comercializadora y un gran consumidor, donde en esa negociación tienen que definir los plazos de entrega, tienen que definir el tipo de producto, si es base load, pay as produce, definir las garantías que hay de por medio. Hay muchas características que pueden ser estándar, pero después, al ser un contrato privado, también se pueden poner requerimientos particulares de los agentes, hay cláusulas ante cambios regulatorios, y es un proceso de negociación que son procesos largos, con cierta incertidumbre sobre el resultado final. No es lo mismo, es verdad, haber firmado un PPA en 2017, 2016, que ahora ya hay cierta experiencia, pero es una negociación privada con un riesgo de contraparte que es diferente al producto de esta subasta, ¿no? O sea, el producto de la subasta, al final, el diseño está establecido en la normativa, que tiene unas reglas. La subasta, a diferencia de lo que es un PPA, yo creo que las principales diferencias, bueno, la estructura de Pay as Produce, si bien es cierto, como decías, que en la tecnología fotovoltaica sí que hay Pay as Produce, en la eólica puede haber, pero son más raros. O sea, acá permite a la tecnología eólica ir a un Pay as Produce, que es difícil de conseguir en un PPA. Permitía también la entrega de energía que fuera, para el caso de la eólica, en 2024, o sea, hay un periodo desde la celebración de la subasta hasta la entrega de energía importante. Eso en un PPA es muy difícil de lograr, al final te van a poner algunas cláusulas de salida porque hay mucha incertidumbre en todo este periodo, entonces eso también le da otro valor a la subasta. El riesgo de contrapartida no es una parte privada, es el sistema eléctrico. Podemos pensar que hay un riesgo regulatorio, que bueno, el riesgo regulatorio siempre no hay que hablar del riesgo regulatorio del sector eléctrico porque creemos que cada actividad, al final el riesgo regulatorio es muy dependiente no es lo mismo el riesgo regulatorio de lo que era el 661, ¿no? Donde teníamos unos costes,
el riesgo regulatorio de esta subasta, donde al final los precios lo que hacen es bajar el coste del sistema, ¿no? Entonces, valorando todo eso, se entiende que los precios de los PPAs y de las subastas no sean comparables. Nosotros, puede haber habido algún ajuste en algunos PPAs, pero nosotros no vemos que hayan cambiado las negociaciones en los PPAs en general. Habrá algunos que podrán haber ajustado. Y creemos que van a coexistir porque ambos son necesarios y van a ayudar al desarrollo de las renovables, ¿no? Otra cosa que te permite la subasta es ir con una cantidad de volumen muy importante, que eso requeriría quizás en general negociar distintos PPAs con sus costes de transacción. Entonces, hay diferencias. Además de que la subasta también tiene una opción de salida, estamos hablando de un plazo de 12 años, los PPAs que realmente se están firmando en España están entre 5 y 10. Vamos, que no son completamente comparables y por eso tienen precios distintos y por eso creemos que van a convivir en el tiempo, ¿no? A mí, de hecho, me parece también muy interesante la opción que hay en estas subastas de la energía mínima y la energía máxima y esa flexibilidad que te da a ti como promotor a salirte o quedarte hasta el final, ¿no?, de la energía máxima. Y eso está implícito en el precio, esa opción. Exactamente. Igual que también, como decía Juancho, podés identificar, o sea, esto puede combinarte, puede permitir desarrollar proyectos bastante más grandes con una parte que vaya a mercado y que las entidades financieras esto lo puedan valorar de una forma. O sea, había bastante flexibilidad, entonces el entender los resultados de los precios no hay que compararlos directamente, ¿no? O sea, después permíteme, de la primera pregunta que sí se me quedó del tema de la neutralidad o tecnológica en la subasta o el tema de cupos, ahí creo que es relevante entender que el mecanismo retributivo, si al final no retribuye todo el valor que puede tener una tecnología, o sea, y hay componentes que no puede estar capturando, es necesario los cupos, ¿no? Porque no es lo mismo, y en general el mecanismo de mercado y el de esta subasta no permite retribuir todos los aspectos que puede tener una tecnología en la producción de la electricidad. No es lo mismo el levelized cost que incluir hay conceptos donde se incluyen los valores que pueden aportar al sistema de firmeza y todo eso. Entonces, si no puedes capturar eso en tu mecanismo de retribución, es necesario desarrollar cupos para no perderte eso, ¿no? Entonces, ahí entendemos que si hay de forma eficiente, ¿no?, sin ser ineficiente, decir, pero al meter cupos estoy sobre retribuyendo y produciendo la electricidad de forma más cara. Cuidado, si el mecanismo retributivo no captura todo el valor de las tecnologías, puede tener sentido y creemos que tiene mucho sentido el establecimiento de cupos, ¿no? Hay una cosa que ha dicho que yo estoy muy de acuerdo con él y es un poco perverso la gente que dice, oye, fijémonos en el resultado de esta subasta. Se trasladará a los PPAs, hay que tener mucho cuidado con eso. Son temas completamente diferentes. O sea, ¿cómo se modeliza? En general, es muy posible que la mayoría de las carteras vamos a capturar todo el precio que podamos. Una parte, digamos, subasta, que no deja de ser una especie de PPA gubernamental. Un corporate. Una parte a merchant. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Que puede afectar algo? A ver, yo creo que es muy pronto para saberlo. A priori, si afecta algo, es muy pequeño. Por lo menos lo que nosotros estamos viendo y vosotros también es muy poco, si afecta algo. ¿Qué algo puede afectar? También hay que tener en cuenta el volumen que se ha subastado. Son 3 gigavatios. Pero hay que tener en cuenta ese volumen con toda la matriz de generación que existe actualmente y la que vendrá. Entonces, realmente se diluye bastante. Entonces, el efecto que puede tener estos precios de subasta, por lo menos desde nuestra perspectiva, creo que es, a lo mejor no nula, pero sí baja. Otro tema que ya podemos hablar es que veremos a futuro, pero ahora mismo creemos que es eso, en línea con lo que está diciendo Gregorio. Sí, una pregunta para los off-taker de los PPAs privados puede ser si las subastas se han convertido en un competidor contra ellos. Pero bueno, esa como no somos off-taker ninguno, la dejo ahí puesta esa pregunta. En enero las subastas permitían ir con proyectos con almacenamiento, ¿os recordáis, no? ¿Os acordáis que estaba el factor de ajuste, ¿no? Si estabas por debajo de 2 horas de almacenamiento tenías un 5% de ajuste, si no más de 2 horas el 25%. Esta semana, el martes, salió el borrador del tema de moda de esta semana, que es el tema de, ¿no?, el proyecto de orden que va a crear un mercado de capacidad en el sistema eléctrico. Entonces, eso es un incentivo mucho más potente, en mi opinión, que lo que hubo en enero
para desarrollar el tema de almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, Ignacio, danos tu opinión personal o qué crees que va a salir o qué, como estamos además en un periodo de borrador todavía, es el momento de dar ideas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo has definido muy bien. Parece que es un incentivo mucho más adecuado que el que se utilizó en la subasta anterior. Y yo creo que la subasta anterior venía un poco, a mí por lo menos me recuerda mucho a lo que intentó hacer y con mucho éxito en la subasta del 2020 Portugal. Lo que pasa es que ahí yo creo que había una gran diferencia. Desde Portugal facilitaba el poner o incentivaba el tener almacenamiento, pero a cambio te daba un punto de acceso, ¿no? Iba todo en el mismo paquete. Entonces, claro, cuando en la subasta, por lo menos tal como nosotros lo vimos, en la subasta en enero, el punto de acceso ya lo pones tú, pues la verdad es que no ese porcentaje adicional del almacenamiento no te incentivaba, o sea, no te salían los números en absoluto para ser más competitivo que alguien que fuera sin almacenamiento. Y por eso yo creo que en la subasta de enero claramente no triunfó, ¿no? Y yo creo que lo que viene ahora es algo que tiene mucha coherencia. Al final las subastas es un instrumento de política energética y tiene mucha coherencia con lo que el Gobierno y el Ministerio están planteando. PNIEC, el proceso de descarbonización, incentivo a las renovables, el incentivo o la búsqueda de electrificación de otros sectores que hoy consumen carbono, derivados del petróleo y que se pueden el día de mañana cambiar. Entonces, yo creo que lo que el mercado estaba notando es el incentivo lo tienes ahí, los desarrolladores de renovables nos hemos lanzado a buscar oportunidades de negocio, como tiene que ser, ahí hemos tenido un campo adecuado. Lo que pasa es que el sistema, si seguimos en el ritmo del que vamos, es inmanejable. Entonces, yo creo que es algo que el sector ya venía a tiempo pidiendo y es intentar buscar mecanismos para darle algo de sostenibilidad al sistema. Si queremos que desaparezca el carbón, si queremos que desaparezcan las nucleares, pues hay que dar carga base de alguna forma o conseguir mecanismos para eso, ¿no? Y yo creo que esta propuesta, que todavía está en propuesta, pues tiene mucho sentido y va muy encaminado por ahí. De una primera lectura que he podido hacer, todavía, como siempre, me quedo con la sensación de que lo que el Ministerio pretende es mucha flexibilidad y está bien. Si yo fuera también, pues querría tener en mi mano la mayor flexibilidad posible. Ha definido un par de tramos, ha definido un periodo de carencia, con lo cual define también que plantas de generación que ya estén hoy generando puedan sumarse, probablemente las plantas de ciclos combinados, establece plazos. Yo creo que tenemos que ver con más detalle cómo quedan los ratios que va a haber y que van a ponderar en cada tecnología y tenemos que ver si, algo parecido a lo que hemos dicho de los cupos de las tecnologías, ¿no? Pues si vas a subastar solamente periodos de 5 años o vas a subastar de 1 año, deja la puerta abierta a que puedan hacer otros esquemas. Yo creo que aquí la gran pregunta es si 5 años a los inversores y desarrolladores nos son suficientes para hacer bancable un proyecto en almacenamiento con baterías, ¿no? Pero bueno, es un incentivo. Yo creo que en esto podemos discutir horas, días y tomarnos cafés, copas, puros y lo que venga después, pero y no llegaremos a un consenso. Pero yo creo que es una señal muy clara del Ministerio y que va por el buen camino, ¿no? Y luego, pues como todo, tendremos ahí a las asociaciones, como nos comentaba esta mañana el presidente de UNEF, que estarán ahí viendo, mirando y proponiendo cosas nuevas, ¿no? Y otras asociaciones, como la tuya, que también va a estar ahí pues dando ideas de cómo mejorarlo, ¿no? Si me preguntas a mí como inversor, pues hombre, prefiero 8 años en vez de 5, porque sé que lo voy a hacer más bancable. Pero bueno, al final a nosotros nos toca jugar con las reglas que nos ponen y es lo que haremos. Y luego quizá otra cosa que es interesante es
que esto es, o sea, que no es nada nuevo y que esto ya lo está haciendo Europa. O sea, Portugal lo ha hecho un poco distinto, pero Italia, Francia, el Reino Unido sí que tienen ya pagos por capacidad en la regulación en distintos estados, ¿no? Nosotros, como empresa, a mí no me toca, pero mis compañeros en otras regiones sí que están viendo un poco este tema de la capacidad. O sea que yo creo que es algo que viene de momento para quedarse y bueno, vamos a ver. Más emoción. Pues muchas gracias por tu opinión. Estaremos muy atentos y proponiendo muchas ideas para que hagamos de verdad construyamos algo que incentive de verdad, ¿no?, a una cosa hiper necesaria en el sector, como todos ya sabemos, ¿no? Como última pregunta os la hago a todos a la vez. ¿Cuándo calculáis que puede ser la próxima convocatoria de subasta? ¿Qué capacidad creéis que van a volver a sacar? ¿3 gigas otra vez? Y la bola de cristal, que es, ¿va a haber precios medios por encima o por debajo de la de enero? Empiezo yo. Que quiera, sí. Soltando el precio. Saca la bola de cristal. Y el precio ya, el precio. No, yo creo que las noticias que se tienen es que la subasta se convocará hasta a final de este año. Esas son las noticias que tengo yo. En cuanto al precio, es difícil apuntar a un precio. O sea, yo soy de la teoría de que probablemente el precio se mantenga. O sea, mucho más margen ahora mismo no hay tampoco para una bajada drástica que nos vaya a sorprender a todos. O sea, que yo en cuanto a precios, pues soy de la teoría de que seguirá una línea de precios más o menos igual que la que ahora. Va a depender mucho del precio de los componentes también, el módulo, etcétera, etcétera. También en esta siguiente a lo mejor no, pero en siguientes subastas, pues los proyectos cada día, el desarrollo de proyectos son más complejos. O sea, las evacuaciones están más lejos, los terrenos son más caros, etcétera, etcétera, con lo cual hay que juntar todo y balancearlo y yo soy de la línea que seguirán un poco la tónica de los precios de esta pasada. Yo pienso parecido a Fernando. ¿Puede que bajen algo? Si hay alguna bajada, no creo que sea muy drástica. O sea, hemos visto en esta misma subasta, bueno, para empezar, la oferta que ha habido, que ha sido 3 veces a la demanda, o más de 3 veces. Ha sido más de 9 gigavatios solicitados para 3. Eso por un lado. O sea, el apetito que hay en este país sigue existiendo y se va a seguir manteniendo. Eso por un lado. Tema de precios, no se sabe. Yo también creo que se mantendrá en niveles similares e incluso, sí que es verdad que es en otros mercados, pero se ha visto la experiencia que después de la primera subasta, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Italia, que incluso pueden subir algo los precios. Habrá que verlo. Con todos estos escenarios, ¿cuál es el escenario central? Que se puede mantener más o menos donde está. Porque al fin y al cabo no olvidemos que no vamos con un proyecto en general, vamos, es nuestra visión, y vas con el 100% de la capacidad de ese proyecto a subasta, sino que vas jugando. Te ayuda mucho la financiación, tener derechos de subasta. Puedes capturar precio de mercado y mejorar la rentabilidad de tu instalación. A su vez, puedes firmar un PPA corporativo y tienes el término medio. Capturas un poco y a su vez te está dando seguridad. Todo esto en que se traduce en unos precios medios parecidos a los que hemos visto ahora. Esa es la teoría. Luego veremos la práctica. Muy bien. Gracias, Juancho. Bueno, yo creo que va a haber muchos factores que jueguen para la definición de cuál pueden ser los precios. En primer lugar, para ver si son comparables, habrá que ver que mantengan el diseño, ¿no? O sea, que sea el mismo producto, que pueda haber cambios en la regulación, entonces los precios que se obtengan no sean completamente comparables, pero asumiendo que tenemos el mismo diseño, hay algún factor nuevo que puede ser que en la primera subasta, sí, fue una subasta muy competitiva, al final la regulación salió muy justa, pero al final todos los agentes, muchísimos agentes participaron, o sea, la CNMC la vio como una subasta muy competitiva, es más, no quiso ni dar información sobre la cola que quedó detrás, porque creía que al ser bastante competitiva era mejor no dar esa información. Pero hay algunos factores nuevos que pueden ser que ahora las entidades financieras para esa subasta, que es verdad que era un input, quizás, como fue también por diciembre, las navidades y todo eso, no tenían el producto tan estudiado, entonces
podía haber cierta incertidumbre en las características de la financiación, en cómo iban a tratar este producto, que creo que ahora en la segunda subasta va a haber más información de eso y ahí habrá que ver si son unas ventajas mayores a las que los agentes se creían o no, entonces eso va a tener una influencia. Y el último componente es con todo constante. Uno podría pensar que si la subasta fue competitiva y asumiendo un mecanismo que es un mecanismo pay as bid, lo que se vio en el resultado es bastante heterogeneidad, porque al final hay agentes distintos, proyectos diferentes, y que los agentes hay mucha información sobre los costes, sobre los CAPEX, pero después ahí no se sabe la rentabilidad que quiere sacar cada accionista, cada compañía. Entonces, en esa primera subasta había poca información en eso, ¿no? O sea, había que hacer muchas hipótesis. Para la siguiente subasta, yo creo que va a haber un poco más de información, y eso lo que hace es, al final la teoría económica dice que un pay as bid y una subasta a precio uniforme deberían converger en el mismo precio, ¿no? Eso si eso hubiera sido así, en la primera subasta prácticamente todos los precios tendrían que haber sido muy parecidos, ¿no? Esperando cierre marginal, y no ha sido así. Entonces, cuando se empiezan a repetir las subastas, ahí puede haber cierto aprendizaje, entonces los agentes más competitivos podrían tratar de aprovechar esos excedentes. Es cierto que hubo agentes que en esta primera subasta también podían haber sido bastante cautos y ahora tener más información para dar una presión hacia abajo, pero en sí, si la subasta fue muy competitiva, podría ser que la siguiente subasta los precios fueran un poco más elevados. También creo que no va a ser lo mismo la fotovoltaica que la eólica, porque la fotovoltaica, de nuevo, compite también con... la subasta de la fotovoltaica puede ser más parecida a lo que obtienen en los PPAs, porque hay PPAs producidos y todo eso, y quizás uno de los resultados, podría haber una expectativa de precios hasta un poquito más bajos en la fotovoltaica. Entonces, en la fotovoltaica no tengo tan claro de que los precios vayan a subir, o sea que podrían hasta bajar. Interesante. Bueno, o sea, yo creo que la subasta, lo que podemos saber es que a 35 no va a salir. Parecería que no tendría mucho sentido. Yo no sé si la pregunta es tanto cuál va a ser el valor, porque hay muchos valores. En esta subasta ha habido un valor medio, pero ha habido un valor mínimo. En el caso de fotovoltaica de 14 y ha habido un valor máximo de 28 y pico. Entonces, yo creo que la pregunta es ¿por qué hubo tanta dispersión en la subasta de enero, ¿no? Y yo quiero pensar que es porque los distintos agentes del mercado vimos cuántos proyectos creíamos que había disponibles o no, y en función de los proyectos que creemos que hay disponibles para llegar a tiempo en los requisitos que marca la subasta, pues tendrás más o menos competencia. Es decir, a mí me extrañó muchísimo que los números que sacó luego el Ministerio y OMIE de cuántos habían participado, o sea, se habían puesto avales a cascoporro. Es decir, aquí quien ha hecho el negocio han sido las compañías de seguros y los bancos. Pero luego realmente ofertas competitivas hubo un pequeño tramo y ha habido otros que han entrado porque bueno, jugaron un poco a ver qué pasaba y yo creo que entraron y lo hicieron fenomenal, ¿no? Entonces, si fuera el mismo tipo de subasta, si fuera igual, que eso lo ha dicho Gregorio Fenomenal, pueden cambiar cosas, pues yo creo que la pregunta va a estar es si va a haber tanta dispersión o no. Y yo lo que me preguntaría es cuántos proyectos va a haber disponibles en función de la fecha que el Ministerio imponga como deadline para los proyectos, ¿no? Y luego ya las hipótesis de cada uno y el modelo que tenga cada uno. No es lo mismo aquel que ha comprado un proyecto a un desarrollador que el que lo está desarrollando desde el principio. Porque el que lleva más cadena de valor, pues sufrirá más o menos sus márgenes, pero tiene un recorrido que el que ha entrado después a comprar un proyecto, pues no tiene, ¿no? Entonces, ahí también habrá que ver dónde se posiciona cada uno. Muy interesante. Nos queda un pelín de tiempo para alguna pregunta, si alguien de la audiencia quiere lanzarla. Allí. No sé si puede un micro acercarse por allí, por favor.
Hola, Mariano Soria de IM2 Solar. Quería preguntarle a Ignacio, que ha comentado que tiene experiencia con sus colegas en otros países de la Unión Europea sobre el pago por capacidad. Es decir, que está regulado y están en funcionamiento, pero yo es que no oigo mucho que se esté haciendo uso y quería saber si lo conocía un poquito en detalle y si en España nos adaptáramos a ello, si ve que con los CAPEX actuales se puede entrar en rentabilidad a corto plazo. Pues, a ver, yo creo que es un mercado relativamente nuevo. Esta mañana en otro panel, creo que ha sido en el primero, comentaban de Australia y cómo es un mercado totalmente distinto, etcétera, ¿no? Nosotros estamos empezando con el tema de almacenamiento. En el Reino Unido lo tienen ya bastante definido porque yo creo que también su sistema eléctrico es distinto. La forma de trabajar el sistema eléctrico y la forma de gestionarlo es distinto, ¿no? Y ellos tienen distintas opciones que puedes jugar a la hora de hacer tu subasta o tu apuesta a mercado distinta, ¿no? Yo creo que en España la capacidad sale única y exclusivamente para darle gestionabilidad en momentos de estrés, tal y como viene definido en el proyecto, ¿no? Vamos a entender bien qué es eso, ¿no? Vamos a verlo y a ver de qué forma podemos traer lecciones aprendidas en otros países. Yo no te puedo contar el detalle de otros países porque no es mi camino. En las reuniones que tenemos de grupo pues entendemos un poco la filosofía en cada país. No soy un especialista en eso, pero yo creo que ahora lo que estamos es a ver cómo define el Ministerio lo que quiere. Y en función de eso, pues intentaremos traer todo el conocimiento que tenemos de otros países para aquí. Bueno, pues vamos a dar por terminado este panel. No me queda más que agradeceros tanto a la audiencia como a Ignacio, Gregorio, Juancho y Fernando por vuestra aportación y por compartir vuestras experiencias en este mundo de las subastas. Muchísimas gracias.